Hoy por hoy Campo de Gibraltar. Juan Manuel Dicenta. Vamos ya con el que tiene que ser, desde luego, nuestro tema de portada. ¿Qué verdad es eso de que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena? Y eso es lo que nos ha ocurrido con la llegada de las restricciones al Campo de Gibraltar. Esta noche, a partir de las 11, se cerrará el grifo y quien tenga la suerte de vivir en una cota baja de la ciudad podrá disponer de un litro de agua. El resto estaremos sin agua. Y desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche tendremos agua, pero con un poquito de presión más baja de lo habitual. Esto es lo que solo el principio, porque no sé si esto aumentará o qué previsiones son las que tienen. Por eso, hoy está con nosotros José Manuel Alcántara, que es el director general de Argisa, con quien vamos a conversar en torno a este problema al que ya tenemos que hacer frente. José Manuel Alcántara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Manuel. Señor Alcántara, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Bueno, pues la falta de precipitaciones, obviamente de aportaciones en los embalses. Estamos en una situación donde las reservas en Guadarranque Charco Redondo han bajado ya del nivel crítico, estaba fijado en los 41,5 hectómetros, y como ya anunciamos en la mesa de sequía del mes de octubre, si desgraciadamente se cumplía el peor escenario, que es al que nos enfrentamos, es decir, que no ha habido prácticamente precipitaciones desde el inicio del año hidrológico que hayan aportado a los embalses, pues tenemos que empezar a tomar este tipo de decisiones para conseguir los ahorros necesarios y conseguir de alguna manera pues superar este año hidrológico que no se presenta precisamente muy positivo. Bollante, ¿no? No se presenta bollante. Se invierte poco en futuro. ¿No se han creado infraestructuras, por ejemplo, pensando en esta llegada de las vacas flacas? Bueno, pensar sí que se han pensado. De hecho, como sabes, desde la Mancomunidad hemos promovido y estamos promoviendo un sistema muy potente que nos va a permitir ahorrar casi el 40% del agua que ponemos en red, que es el sistema de agua regenerada, y llevamos también existiendo desde 2010 en la presa de Gibraltar, cuyo proyecto, si todo va bien, pues se terminará en torno al mes de marzo. Pero aparte de eso, también hay que recordar que se han hecho multitud de inversiones en redes durante todos estos años. Hay que recordar que la sequía del 92-95, prácticamente en menos de 3 años, los embalses de Guadarranque y Charco Redondo estaban vacíos. Y en este momento llevamos ya una sequía que casi llega a los 6 años, es decir, que prácticamente lo duplica, y aún así aún tenemos recursos y los gestionamos adecuadamente para soportar este año, evidentemente con restricciones y con medidas de restricción del consumo. Y eso ha sido básicamente gracias, como te digo, a infraestructura de renovación de redes, a la mejora en las dotaciones, a la gestión de pérdidas y fugas, etcétera, etcétera. O sea que sí se ha invertido, lo que no se ha invertido en grandes infraestructuras, que desgraciadamente no dependen de nosotros, sino también de otras administraciones, porque son grandes inversiones, pero al menos sí tenemos planificado lo que hay que hacer para que el futuro pues no pasemos situaciones como esta, porque desgraciadamente el cambio climático sí que nos indica que vamos a vivir en una situación de escasez severa en los próximos años. ¿Cuáles cree usted que deben ser esas infraestructuras que serían necesarias para paliar en lo posible situaciones que se nos van a avecinar? Porque, como usted bien dice, el cambio climático es un hecho y esto lo vamos a ir padeciendo cada vez con mayor frecuencia. ¿Cuáles serían esas infraestructuras? No, para nosotros hay 2 proyectos claros, como te decía, que son en los que venimos trabajando. Agua regenerada, que supone la recuperación de las aguas de las Edar de Algeciras, la línea y la nueva Edar de San Roque, los barrios que están en construcción. Eso nos permitiría ahorrar unos 20 millones de metros cúbicos, que prácticamente cubriría el consumo de toda la industria del campo de Gibraltar. Y luego la presa de Gibraltar. La presa de Gibraltar es una infraestructura fundamental para nosotros y probablemente para el entorno. El año pasado hemos hecho una simulación con los datos de las precipitaciones y las aportaciones del río, y la presa, si hubiera sido una realidad en ese momento, hubiera cubierto de sobra la situación de escasez que tenemos y no estaríamos desde luego en esta situación. Hubiera regulado más de 100 hectómetros cúbicos, que prácticamente 2,5 veces el consumo del campo de Gibraltar. Son infraestructuras imprescindibles y necesarias, tanto una como otra, y en eso es lo que estamos trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía y la Administración del Estado. Dígame una cosa, señor Alcántara, ¿se está reutilizando el agua de las depuradoras para el riego de las calles, para los campos de golf, para la industria, para todas estas cosas que son necesarias? Bueno, ahora mismo, como te decía, el gran proyecto, que son las 3 grandes depuradoras del centro de la bahía, está en marcha, pero todavía no es operativo. Estamos en fase de desarrollo de proyecto. Pero sí es cierto que ya hay depuradoras, sobre todo las del Valle del Guadiaro y Alcaidesa, la de Sotogrande y Alcaidesa, que generan agua regenerada para riego de campo de golf y se están usando
para regar los campos de golf desde hace ya algunos años. Queda la gran infraestructura, que es mucho más costosa en cuanto a inversión, que como sabes hemos firmado ya un acuerdo con la Junta de Andalucía hace unos meses para la construcción de los 2 terciarios de Algeciras y la línea, y estamos también negociando la de San Roque Los Barrios, y nosotros nos encargamos de todo el desarrollo de la infraestructura de transporte, pero que requería lógicamente un cliente, y ese cliente afortunadamente ha sido la industria, que ha apoyado ese proyecto y está plenamente implicado también, ¿no? ¿Quedará cubierto el campo de Gibraltar al completo con el tema del uso de las depuradoras, el uso del agua reciclada? Sí, pero el proyecto combinado del agua regenerada más Gibralmedina debería garantizar en un desarrollo normal de la zona el agua prácticamente para un siglo. Por eso son tan importantes estas infraestructuras, porque desde luego nos jugamos el futuro. El agua, como saben, no es algo que solo nos afecte a nuestras necesidades vitales, es que es básico en el desarrollo económico y en la propia economía. Es decir, estamos en un escenario donde más que nunca estamos notando como la falta de agua afecta a los negocios, afecta a los comercios, afecta al ocio, afecta a la industria, afecta a la agricultura, es decir, afecta a todos los sectores económicos y puede venir en una situación bastante grave porque nuestra sociedad es altamente dependiente del agua, ¿no? ¿Qué les ha hecho concluir que estos horarios que ya se han comentado suficientemente, desde las 6 de la mañana hasta las 11 y luego desde las 11 hasta las 6 de la mañana prácticamente presión nula del agua, ¿qué les ha hecho concluir que estos son los horarios idóneos? Bueno, experiencias, o sea, al final, como todo en la vida, tenemos que analizar lo que ha pasado en otras situaciones y en otras zonas. Son los horarios que, por ejemplo, se han puesto en marcha en la Sarquía, en la zona oriental de Málaga, que ya llevan meses con restricciones debido a que la situación del embalse de la Viñuela que ellos tienen es muchísimo peor que la nuestra, y son los horarios que han resultado más eficaces en la ecuación coste-beneficio, es decir, coste para el usuario y beneficio para el ahorro del sistema. Entonces, hemos implementado, lógicamente, estos horarios porque entendemos que inicialmente son los menos lesivos, sin perjuicio de que, obviamente, habrá que ir incrementándolos si, desgraciadamente, no se producen precipitaciones en las próximas semanas. ¿Cuál debería ser el comportamiento óptimo de los ciudadanos? Bueno, simplemente de la conciencia de velar por el recurso, es decir, saber que, primero, hay usos que están absolutamente prohibidos, con consecuencias, además, legales. Hay un decreto de la Junta y va a salir otro nuevo decreto, un cuarto, que así lo regula, con fuertes sanciones económicas, y hay usos, como decía, que están prohibidos, pues los riegos de jardines, piscinas privadas, baldeos, es decir, todos esos usos que hemos difundido y que están absolutamente prohibidos, y luego tener conciencia de la trascendencia en estos momentos del recurso, es decir, hacer el uso mínimo imprescindible dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras actividades, porque es un bien que en este momento es muy escaso, y mientras más consigamos preservarlo, más posibilidad tenemos de salvar esta sequía con los mínimos efectos posibles. ¿Los lavaderos, por ejemplo, de los coches también estarán suspendidos? Todos aquellos que no tengan recirculación, sí. Que no tengan recirculación. Sí, hay algunos que tienen recirculación, por lo tanto el gasto es prácticamente mínimo, pero los que no tengan recirculación, evidentemente sí. Dígame una cosa, ¿cómo va a afectar esto a la hostelería, los bares, los restaurantes, las discotecas, los pubs, claro, los inodoros? Claro, se van a ver afectados todos aquellos negocios que no dispongan de aljibes propios, pues lógicamente se van a ver afectados. Es imposible establecer un horario que no afecte a alguien. En este caso, pues el ocio nocturno, los restaurantes, todos aquellos, digamos, actividades económicas que tienen su desarrollo en horario nocturno, pues lógicamente se van a ver afectados, y la única manera de paliarlo es de tener un sistema de regulación, un aljibe que les permita pues superar esa situación de restricción en ese horario, ¿no? Pero que evidentemente hay sectores que siempre establezcamos el horario que establezcamos se van a ver afectados. Esto puede crear un problema de salud pública también, ¿no? Bueno, si no es que no se es consecuente. Claro, es que hay que ser consecuente, evidentemente. Cuando te decía, hay que cada uno tenemos que adoptar las medidas necesarias si estamos desarrollando una actividad económica para garantizar la salubridad dentro del negocio. Eso es así, ¿no? Te decía, una solución obvia son
los aljibes, pero evidentemente hay que dotarse de solución para seguir manteniendo la actividad. Antonio María Ceballos, que es el presidente de Horeca, se ha manifestado en estos términos sobre precisamente este asunto que nosotros estamos comentando. Los bares musicales que no cierran hasta las 3 de la mañana o las 4 el fin de semana, que no tienen depósito también. Entonces, claro, ahí tenemos un problema gordo porque los cuartos de baño, pues si no hay agua para hacer correr en los inodoros, nos podemos encontrar con que se van a convertir en algo muy desagradable, ¿no? Claro, porque no todo el mundo tiene un aljibe en su establecimiento. Imaginemos la cantidad de pubs, la cantidad de discotecas, no todos los restaurantes van a tener un aljibe. Estamos en una cosa muy seria. Sí, evidentemente esto es una situación sobrevenida que va a afectar. Insisto, estamos hablando de un horario de 11 a 6 de la mañana, pero si la situación sigue así, este horario se ampliará y afectará a otro tipo de negocios y actividades. Y es que, a ver, realmente poco más podemos hacer. Es decir, el objetivo obviamente es mantener el recurso, el tiempo suficiente para que se palíe esta situación. Lo que no podemos es no tomar medidas. Eso desde luego es lo peor que se puede hacer. Ante una situación crítica como esta, insisto, casi 6 años con unas precipitaciones muy por debajo de la media, la peor sequía desde que hay registros históricos, lo peor que se puede hacer ante esta situación es no tomar medidas. Claro que va a haber que hay afectados en todos casos. En cualquier escenario va a haber afectados. Todos vamos a vernos afectados de una manera u otra, ¿no? Imagino que se habrá planteado también estos efectos, estas restricciones, que son necesarias, por supuesto, evidentemente, la situación que va a tener ante la llegada del turismo en el campo de Gibraltar, que es una gran industria también, la del turismo en la comarca, ¿no? El impacto económico de la sequía es enorme. Es decir, vivimos en una sociedad, como decía antes, altamente dependiente del agua. Por lo tanto, va a tener impacto. Toda nuestra responsabilidad, en este caso de Dargisa, es que ese impacto sea el mínimo posible. Y para eso trabajamos. Es decir, todas las medidas que venimos adoptando, no de ahora, sino desde hace ya, desde 2021 prácticamente, van encaminadas a eso. Si no hubiéramos adoptado determinadas medidas, como por ejemplo los acuerdos que hemos llevado con la industria, que ha venido reduciendo paulatinamente los consumos a un 5 o 6% anual desde 2021, o si no se hubiera adoptado por parte del decreto de la Junta las restricciones a los regadíos, a los regadíos agrícolas, que también están haciendo un enorme esfuerzo desde que los embalses bajaron de 41,5, los regadíos prácticamente tienen una restricción del 75%. Del 75% en el abastecimiento. Por lo tanto, todos los sectores están sumando. Evidentemente, nuestro objetivo, como decía, es que ese impacto sea el menor posible, pero va a tener un impacto claro si no conseguimos que haya más aportaciones y, desde luego, si no gestionamos el recurso. Hablábamos antes de que hay sectores afectados, como decía Juanma, pero imagínate que no hiciéramos nada y nos encontráramos en una situación de total desabastecimiento dentro de 4 meses. Eso es que sería una tragedia inmensa. Una tragedia total, sí. Una tragedia inmensa. Entonces, como te decía, nuestra obligación es intentar aplicar el sentido común y tomar las medidas necesarias para que podamos pasar este año hidrológico con cierta garantía de mantener unos horarios razonables de abastecimiento. Sobre el sector turístico decía esto Antonio María Ceballos. Sí, el turismo es algo muy sensible y normalmente no quiere nunca desplazarse a lugares donde pueda haber problemas. Y el hecho nada más que de anunciar que puede haber restricciones, pues va a generar el hecho de decir, mira, pues nos vamos a otro sitio donde no tengamos que estar preocupándonos. Porque sobre todo si es en verano, el turismo está en la playa hasta las 7, las 8, las 9 de la noche. Y cuando vuelve, pues quiere ducharse. Normalmente si hay un corte, esas horas ya están más que cogidas. Con lo cual sería un tema muy negativo para nosotros. Y luego los establecimientos pequeños, restaurantes y demás, que no tienen depósito de agua, pues resulta que vamos a tener un problema, vamos a tener que estar echando mano del agua mineral embotellada. Lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque, por ejemplo, los grandes hoteles, estos que hay por la costa de Cádiz y tal, esos grandes hoteles están obligados por ley, creo, a tener unos aljibes que garanticen el agua durante 48 horas. Pero los pequeños hoteles, que son los que tenemos nosotros por aquí, por nuestra zona del campo de Gibraltar, no tienen esos grandes aljibes, no suelen contar, porque entre otras cosas no lo tienen que tener por ley, ¿no? Bueno, sí, es un tema más que de tamaño, es un tema de normativa, de cuándo se ha ejecutado la edificación, ¿no? Porque los códigos técnicos ya sí establecen esa serie de obligaciones dependiendo del año de construcción. Pero, insisto, es así, es decir, dependiendo de la capacidad que tenga cada instalación de autorregular su propio recurso, pues se va a ver más o menos afectados. Estábamos hablando de los hoteles, pues evidentemente todo el sector turístico, si no
conseguimos gestionarlo adecuadamente, el impacto puede ser enorme. Por eso, vuelvo a insistir, lo que estamos intentando es que el recurso que tenemos lo gestionemos adecuadamente para que cuando llega la temporada turística o en alta temporada, pues al menos podamos mantener unos periodos razonables de suministro que impacten lo menos posible en el turismo, ¿no? Estamos hablando de la industria del turismo, que es importante en el campo de Gibraltar, muy especialmente en la zona de San Roque, en la zona de Tarifa, pero tenemos la otra gran industria que está en los barrios en San Roque, que es la industria de toda la vida. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo afectan estas medidas a la industria? ¿Qué pasa a partir de las 11 de la noche en la gran industria del campo de Gibraltar? Bueno, la industria ya le viene afectando, es decir, el primer afectado, prácticamente las primeras medidas que adoptamos fue en relación con la industria. Y en ese sentido, ellos son grandes consumidores, entonces se autogestionan. Nosotros con la industria lo que hemos establecido es unos porcentajes de ahorro y ellos son quienes los tienen que gestionar. Y lo que sí estamos es controlando continuamente que esos porcentajes de ahorro se cumplan. Pero ahí no aplicamos directamente restricciones de horario porque carece de sentido. Es decir, el proceso industrial tienen que adaptarse y gestionarlo ellos internamente. Lo que establecemos es un límite al consumo equivalente al que hacemos con las restricciones horarias. Pero como ya te digo, ellos llevan ya prácticamente de 2021 reduciendo paulatinamente los consumos y haciendo inversiones para optimizar el consumo que sean de recursos. Como ejemplo, te puedo contar, Juanma, que con datos comparativos de la sequía del 91-95, ahora la industria, produciendo más, consume la mitad de agua que en aquellos momentos. O sea, por eso digo que ahí se ha hecho un esfuerzo, muchos sectores han hecho un esfuerzo importante que hay que reconocer. Estamos hablando con José Manuel Alcántara, el director general de Argisa, la empresa que se encarga de todo el movimiento de agua en el campo de Gibraltar, ya que esta noche comienzan las restricciones. Dígame una cosa, señor Alcántara, si llegamos al verano y la situación de los pantanos no mejora, ¿cuál sería el siguiente paso en cuanto a restricciones? Pues iríamos ampliando horarios. La decisión que hemos tomado ahora, como te decía, tomó en el mes de octubre y así se anunció en la mesa de sequía. Viendo la evolución de las próximas semanas, fundamentalmente este mes de enero y las primeras semanas de febrero, convocaremos de nuevo una mesa comarcal de sequía y ahí, igual que hicimos en octubre, plantearemos distintos escenarios en relación con lo que queda de año y en función de cada escenario que va relacionado con las aportaciones a los embalses, estableceremos medidas para, en todo caso, cumplir nuestro objetivo, que básicamente es pasar este año hidrológico con garantía de recursos y con el mínimo impacto en la economía y en los ciudadanos. ¿Se plantean ustedes traer agua de donde sobre, de otros sitios? Se hablaba incluso de barcos. Se están estudiando todas las posibilidades, no nosotros, sino esto, como comprenderás, va a mayor escala. La situación de nuestra comarca es equivalente a la que hay en el resto de la cornisa mediterránea, prácticamente hasta Almería, y se están analizando todos los escenarios en coordinación con la Junta de Andalucía. Ayer precisamente tuvimos una reunión de coordinación en Málaga, se mantienen con cierta periodicidad, y ahí se estudian todos los escenarios, incluso los más extremos, de que es que no llueva absolutamente nada durante este año 2024, y en esos escenarios se analizan lógicamente todas las posibilidades, incluida la traída de agua por barco de otras zonas, ya sea desde algunas desaladoras que hay en Murcia, Almería, etcétera, ¿no? Pero se están estudiando todas las posibilidades y todos los escenarios. De hecho, en el decreto de sequía probablemente que va a sacar la Junta se actualicen y se hagan algunas actuaciones en los Duques de Alba que hay en la zona de campamento para posibilitar ese escenario si se diera el caso, que esperamos que no. Si se diese el caso. Sin embargo, recientemente, si no me equivoco, han concluido una obra para llevar agua desde Guadarranque, creo, desde el Platero de Guadarranque hasta la Costa del Sol. No, esa es la tubería, bueno, como alternativa es posible, pero esa tubería es una tubería que estaba ya planteada en 1995. Y ha pasado tiempo, Ha pasado tiempo, se hizo con el plan Metasequía y esa conducción básicamente es para abastecimiento a toda la zona norte de San Roque. Eventualmente de ahí se puede conectar con la Costa del Sol, pero sobre todo la filosofía es para la zona norte de San Roque. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una captación que es muy importante, bueno, la Junta tiene una captación que nos abastece, que es muy importante en el río Guadiaro, una captación superficial en la zona de la Viñuela, en la confluencia con el Ogarganta, y esa conducción lo lógico es que funcione aportando caudales desde el río Guadiaro cuando trae agua, que en el caso del río Guadiaro es bastante frecuente. De hecho, en el mes de diciembre ha habido un par de semanas que se han estado trasladando casi 300 litros por segundo. En cuanto lleve un poco, el Guadiaro
Es un río que tiene una gran aportación, sabes que parte de su cuenca está la Sierra de Grazalema y es muy sensible, digamos, a la lluvia. Por lo tanto, esa infraestructura es fundamental. ¿Qué sucede? Que esa tubería que conecta con Ogarganta, dependiendo de las demandas de la zona norte, teníamos que utilizarla en un régimen inverso. O sea, había que transferir agua a toda la zona de Tesorillo, zona norte de San Roque, a través de esa tubería. Con esta conducción que se está construyendo, eso se evita y el Guadiaro está permanentemente en servicio para transferir caudales al sistema Campo de Gibraltar, teniendo una alternativa para suministrar a la zona norte. Tenemos una gran cantidad de hectáreas dedicadas a la agricultura que también están sufriendo, como usted bien ha dicho, hasta en un 75% las restricciones de agua. ¿La desaladora es una solución? ¿Una desaladora es una solución al problema? Es otro recurso. Lo que pasa es que en este caso, bajo nuestro punto de vista, es uno de los últimos recursos. Hablábamos del agua, de la traída de agua por barco, que probablemente sea el último. La desalación también es uno de los últimos. ¿Por qué? Por el alto coste ambiental y económico que tiene la desalación. Y sobre todo porque en nuestra zona, insisto, como he dicho al principio, hay dos soluciones claras y directas, que es el agua regenerada y la presa de Gibraltar. Entonces no tiene mucho sentido plantearnos grandes inversiones en desalación cuando hay dos soluciones muy claras para nuestra zona a un menor coste económico y a un mínimo coste ambiental. Incluso regenerar más agua si cabe, ¿no? Al crear nuevas plantas, ¿sería posible o bueno, necesario? El proyecto nuestro, el que estamos desarrollando en la Mancomunidad, cubre todas las plantas. Por eso te decía que prácticamente pretendemos recuperar casi la totalidad del abastecimiento que metemos en las ciudades. Es decir, el sistema, simplificándolo mucho, es lo que abastecemos a las ciudades, recuperarlo y aportarlo a la industria. Es un sistema de economía azul integral, pionero, porque además pretende aprovechar la práctica totalidad de los recursos y afecta a todo, a las tres grandes depuradoras de la bahía, que son el 90 y tantos % del consumo, ¿no? José Manuel Alcántara, vamos a terminar, pero sí me gustaría que usted dejase bien claro el mensaje que le gustaría hacer llegar a los oyentes, a los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que van a ver cómo esta noche, a partir de las 11, se corta el grifo. Bueno, pues básicamente estamos en una situación crítica en cuanto al recurso. Como he dicho antes, el agua es fundamental, insisto, no solo para nuestros usos vitales, sino para nuestra economía. Hay que intentar preservarla el mayor tiempo posible hasta que lleguen las lluvias, que seguramente llegarán, pero desde luego no sabemos cuándo. Y en ese contexto, pues concienciación, responsabilidad, comprensión, porque es verdad que son situaciones complejas donde, como tú decías antes, hay mucha gente afectada, y solidaridad. Es decir, que de alguna manera pues apliquemos esos valores que como individuos sociales debemos de tener ante situaciones de crisis como esta. José Manuel Alcántara, ojalá comience a llover y podamos eliminar pronto estas restricciones, aunque haría falta lluvia durante unos pocos de meses, como cuando yo era chico y llovía aquí en el Campo de Gibraltar a base de bien, ¿no? Sí, bueno, sobre todo haría falta que viniera un frente que lloviera homogéneamente. Recordando otra vez la historia, en el 92-95 empezó a llover, si no recuerdo mal, un 15 de diciembre, y el 8 o 10 de enero los embalses estaban prácticamente llenos. Pero claro, no paró de llover en todo ese periodo. Eso ahora parece difícil, pero ojalá, como tú dices, ojalá venga. Ojalá, decía otro, ojalá que llueva café. Nosotros, sí. Ojalá que llueva y a base de bien. Muchas gracias, José Manuel Alcántara. Un saludo y mucha suerte. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias.